estaba reflexionando sobre el tema, siempre tengo en mi mente el problema del mal porque me doy cuenta que el problema del mal responde a muchas cosas. Y estaba pensando que por lo general el problema del mal en realidad en el fondo es un problema de ignorancia. Y esto es algo que ya se habían dado cuenta inclusive los griegos, pero que podemos ver en los libros de la Biblia también. Por ejemplo, para Sócrates, la mentira, por ejemplo, lo que nosotros llamamos pecado, es la ignorancia. La gente hace las cosas mal o hace cosas malas porque es ignorante del bien. Uno diría como cristiano, no, es pecado, eso ya está. Pero bueno, ya sabemos que es pecado por la revelación cristiana, pero estoy queriendo mostrar dónde está el origen de esa idea, ¿no? Entonces, el problema en el fondo es el problema de del mal, es el problema de la ignorancia. Pero me seguí pensando el tema y llegué a la cuenta que en realidad esto en gran parte es verdad. ¿Y saben por qué? Porque en realidad el problema que nosotros tenemos con el problema del mal es justamente el problema de la ignorancia. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos, y creo que acá, valga la redundancia, está bueno repetirlo muchas veces, el problema más grande del problema del mal es efectivamente que no sabemos por qué sucede. ¿Es eso? En el fondo, querido hermano, ese es el problema. Si nosotros supiéramos por qué nos pasan las cosas, sería quizá un consuelo para nosotros, pero no lo sabemos. ¿Y dónde aparece eso? Fíjense que hay dos cosas en el libro de Job muy interesantes. Escuchen esto, esto es profundo. Bah, para mí, no sé si para usted, para mí es profundo. En el libro de Job se revelan dos cosas para mí muy importantes del problema del mal. Primero, el primero, no sabemos la fuente. Tome nota, con el tema del problema del mal. No sabemos la fuente. Y esto me parece que está perfectamente ilustrado cuando adversario o Satanás, como se suele conocer, va a la presencia de Dios. Él tiene un diálogo con Dios por el cual Dios le permite a este sujeto que aparece en la historia del relato, o en el relato, porque no llamaría eso histórico, no sé si es histórico, es otra discusión esa, pero bueno. Y no sabemos la fuente porque Job nunca supo por qué le pasó lo que le pasó. Los amigos de Job también no lo sabían, por lo tanto es un problema del conocimiento. ¿Se dan cuenta? El primer problema es que no sabemos la fuente del mal. No la sabemos. ¿Por qué nos vienen las cosas? ¿Y cuál es el problema de esto? Es que le viene tanto a los buenos como a los malos. O sea, como que no hay discriminación del mal. No es solamente para los malos o solamente para los buenos. El mal viene tanto a los buenos como a los malos. Entonces, en primer lugar, no sabemos la fuente del mal. Eso no implica que Dios no lo sepa o no esté bajo control, pero no sabemos lo que se da ahí en el mundo espiritual. Y eso nos lleva a la segunda, que no sabemos las causas. Bueno, que es lo mismo que la primera, básicamente. Me parece que hice todo es lo mismo casi. No sabemos las causas. Nosotros por lo menos los vemos los vemos desde las causas, ¿no? Las causas últimas no sabemos. Perdón, sí, cabe el tema de la causa, pero añadiendo esto, las causas últimas del mal no sabemos. Entonces, Dios podría tener razones por qué permite ciertas cosas, pero el problema es que no lo sabemos. Entonces, el problema del mal, en el fondo, es un problema de la ignorancia. No sabemos. Nuestra mente finita no puede realmente comprender cuáles son todas esas vicisitudes espirituales que hay de fondo en el problema del mal. Y eso está perfectamente ilustrado en la Biblia, bajo dos esquemas. El esquema obra-consecuencia, el esquema que racionalmente la gente pensaba, si te va mal es porque hiciste algo malo, y si te va bien es porque hiciste algo bueno. Eso sería, lógicamente sería correcto eso, decirlo. Está bien pensado. El problema es que eso no ocurre en la realidad. ¿Se dan cuenta? Porque le va mal al bueno y le va mal al el malo. Ustedes me van a decir, bueno, pero no es que le va mal al bueno porque en realidad Dios le quiere, pero no sabes. Si no sabes las causas últimas y tampoco sabes la fuente, tampoco la sabes. Solamente sabes que Dios está ahí, pero vos no sabes la fuente.
porque se trata de un mundo que vos desconocés, que nosotros desconocemos, que no tenemos acceso. Por lo menos saber de manera certera, podemos intuir ciertas cosas. Y claro, Job, por ejemplo, en toda esa dialéctica que va realizando con sus amigos, va discutiendo ese tema, el esquema de obra-consecuencia y el otro esquema, el esquema que podríamos denominar como el esquema del misterio, o el esquema de la injusticia frente a lo que no sabemos. Porque claro, Job se empieza a preguntar y empieza a cuestionar, y empieza a decir, bueno, tendría que no haber nacido, pero Dios, ¿por qué me hace sufrir tanto? Si tal cosa pasa, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué venimos para sufrir, no? Job también ignora este tema. Entonces, en el fondo es eso, hermano. El problema del mal, en el fondo, es un problema de ignorancia, que realmente no sabemos las causas últimas. Por lo tanto, si no sabemos, no podemos aventurarnos a decir, Dios es el autor del mal, Dios no está conmigo, Dios no me contiene, Dios se desentendió de nosotros. Para vos decir eso tendrías que saber las causas y no las sabés. Entonces ahí aparece una palabrita que es muy importante, que es la palabra fe. La fe es justamente para eso, para confiar, para entregarnos, para saltar, si les gusta, para saltar a los brazos de Dios.